Hola, queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a analizar con ustedes la noticia más candente que se comenta entre bastidores sobre KZLCK Servetti. La salida de Esla Turkoglu de la serie ha dado mucho que hablar y ahora nuevas acusaciones han vuelto a agitar el ambiente. En particular, las eliminaciones de seguidores en las redes sociales han cambiado por completo la agenda. Tras Doğukan Güngör, también ha llamado la atención que Feyza Cibelek haya dejado de seguir a la serie. ¿Qué hay detrás de esta decisión? Se rumorea que desde hace tiempo hay tensión entre bastidores. Feyza Cibelek es el nombre que más se menciona en relación con esta tensión. Según las acusaciones, el deseo de Feyza de estar en primer plano comenzó a crear malestar dentro del equipo. La reorganización de algunas escenas aumentó aún más este malestar. La protagonista, Esla Turkoglu, se vio afectada negativamente por estos cambios. Con el tiempo, el ambiente de trabajo se volvió más estresante para ella. Según se dice, el deseo de Feyza de tener más protagonismo fue tenido muy en cuenta por la dirección. Esta situación dio lugar a algunas decisiones que alteraron el equilibrio de la serie. En particular, llamó la atención el cambio en el peso de los papeles dentro de los episodios. Estos cambios afectaron negativamente al desarrollo del personaje de Esla. En algunos momentos se produjeron cortes en las escenas y cambios en los planes, lo que tensó aún más el ambiente. Según fuentes cercanas, Esla Turkoglu llevaba tiempo expresando su malestar por esta situación. Sin embargo, al no resolverse el problema, su energía comenzó a disminuir progresivamente. Por un lado, el intenso ritmo de trabajo y, por otro, las presiones detrás de las cámaras la agotaron. Este cansancio también afectó a sus procesos de decisión. Finalmente, la idea de abandonar la serie prevaleció. Se dice que estas tensiones tuvieron mucho que ver con su decisión de marcharse. Tras la silenciosa decisión de Esla, las relaciones se tensaron aún más. Las diferencias de opinión con Feyza Cibelek se hicieron especialmente evidentes. Se dice que, en ocasiones, se vivieron momentos de tensión en el plató. Esta tensión también se reflejó en sus comportamientos en las redes sociales. La tranquilidad de las publicaciones de Esla llamaba la atención. Sin embargo, en realidad, la tormenta se estaba desatando en su interior. Con la confirmación de la decisión de separarse, se empezó a hablar de que las relaciones se habían roto por completo. Se rumoreaba que en las últimas reuniones con la dirección se habían producido algunas discusiones sobre las escenas. Se decía que Esla ya no quería seguir desgastándose más. A partir de ese momento, los canales de comunicación se cerraron uno a uno. En particular, los vínculos con algunas personas se debilitaron considerablemente. Esto se reflejó en las acciones llevadas a cabo en las redes sociales. El hecho de que Esla Turkoglu dejara de seguir primero a Doğukan Güngör causó un gran revuelo. Este gesto se interpretó en el mundo del corazón como un mensaje. La segunda acción que siguió avivó las discusiones. El hecho de que Feyza Cibelek también dejara de seguirla hizo que todas las miradas se centraran en la tensión entre bastidores. Estas dos acciones no se consideraron una coincidencia. Al contrario, se vieron como un símbolo de la ruptura que se estaba produciendo entre bastidores. Según algunas fuentes, el hecho de dejar de seguirla se produjo tras las discusiones que tuvieron lugar en el plató. Se dijo que, especialmente en el último periodo, las diferencias de opinión se habían intensificado mucho. En el centro de estas diferencias de opinión se encontraban las demandas de Feyza Cibelek. La actitud favorable de la dirección hacia estas demandas aumentó la tensión. Sila, por su parte, se sintió relegada a un segundo plano. Esto aceleró su decisión final. Según las acusaciones, la reducción del tiempo en pantalla de Esla en algunas escenas provocó un gran malestar entre los actores. En particular, la repentina introducción de este cambio alteró la energía del set. La disminución de su peso como protagonista desencadenó una gran discusión. Esta situación provocó tensiones dentro del equipo, ya que incluso afectó al desarrollo del guión. Con el tiempo, la comunicación se bloqueó por completo. Y las partes se retiraron a sus respectivos rincones. Por su parte, el público evaluó los acontecimientos desde una perspectiva completamente diferente. Los espectadores interpretaron los movimientos realizados como una especie de mensaje silencioso. Las redes sociales se revolucionaron durante este proceso. Cada publicación, cada me gusta,
y cada movimiento de seguimiento se convirtió en una búsqueda de significado. Se habló mucho, sobre todo, del momento en que se produjeron los bloqueos. Todo el mundo empezó a preguntarse qué estaba pasando entre bastidores. Los cambios en el plató de la serie también afectaron al equilibrio entre los personajes. Se dice que la ruptura de este equilibrio afectó especialmente a los protagonistas. Se rumoreó que Sla no estaba contenta con algunos cambios en su papel. Algunos de los cambios de rumbo hicieron que Feiza pasara a primer plano. Esto cambió las percepciones dentro del equipo. Como resultado, el malestar se hizo totalmente evidente. La repentina salida de Sla Turkoglu dejó a la audiencia en estado de shock. Se dijo que esta decisión estaba relacionada con las tensiones entre bastidores. La imposibilidad de resolver algunos problemas en las últimas reuniones con la dirección aceleró el proceso. Se afirmó que Sla quería tomar una decisión más saludable para ella. Sus movimientos en las redes sociales tras su salida reforzaron estas afirmaciones. El público comenzó a unir todas estas señales como si fuera un rompecabezas. Por parte de Feiza Cibelec, no se hizo ninguna declaración sobre estas afirmaciones. Este silencio generó nuevas preguntas. Algunas personas interpretaron este silencio como una confirmación, mientras que otras lo consideraron una decisión tomada para no aumentar la tensión. Sin embargo, la verdad sigue siendo incierta. El silencio dio más oportunidades para que los rumores se extendieran. El tema se complicó aún más. Las medidas de Sla para dejar de seguir a la otra parte fueron la gota que colmó el vaso y unificó todas las acusaciones. Los espectadores interpretaron estas medidas como la oficialización de la ruptura. Las discusiones hicieron que el tema cobrara aún más importancia. Se habló de ello durante días en las redes sociales. Se sucedieron comentarios de todo tipo. El tema siguió siendo de actualidad durante los días siguientes. En definitiva, todo lo sucedido demuestra que detrás de las cámaras de KZLCK Serveti existe una tensión mucho más profunda de lo que pensábamos. La decisión de Sla Turkoglu de abandonar el programa se considera el punto álgido de esta tensión. Las acusaciones sobre el deseo de Feiza Cibelec de ser el centro de atención se convirtieron en el centro de toda la discusión. Las eliminaciones de seguidores se convirtieron en la cara visible de esta tensión. Ahora todo el mundo se pregunta si alguna de las partes hará una declaración. Seguiremos atentos a las novedades. Las acusaciones no cesan, los rumores no se calman. ¿Cuál creéis que es la verdadera causa de estos acontecimientos? No olvidéis escribir vuestros comentarios. Recordad suscribiros y activar las notificaciones para ver los nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo episodio.